César Vallejo tuvo a lo largo de su vida distintos viajes, dentro del país así mismo como fuera. Sin embargo, tuvo 3 viajes a Rusia que fueron muy importantes en la trascendencia como poeta y escritor. Como nos menciona García 2021, es uno de los viajes más importantes que influyó mucho a partir de sus experiencias en la URSS. Asimismo, hechos como la búsqueda sobre los sentimientos, experiencias en los manuscritos propios, concierne al trabajo que Vallejo y Alberti utilizaron en sus escritos para formar y armar los sentimientos desprendidos del recorrido geográfico que se dieron. En conclusión, podemos decir que los viajes de César Vallejo fueron un punto clave para el desarrollo de su pasión por la lectura, creación de obras. Asimismo, sirvieron de base para su libro de reportajes, como el título engañoso Rusia en 1931. Como se sabe, César Vallejo tiene miles de obras a lo largo de su vida poética. En 1918 se publicó su primera obra, Los Heraldos Negros, donde nos hablan sobre el modernismo en esa época. En 1922 se publica Trilce, que fue una de sus obras más reconocidas, y la escribió en una etapa muy difícil para él porque tuvo que pasar por el fallecimiento de su madre, el no ser aceptado en Lima y el encarcelamiento injusto en Trujillo. Entre 1931 y 1937 se escribe Poemas Humanos, que tiene en su contenido 91 poemas escritos en prosa. Fue publicado posteriormente por su viuda y su amigo Raúl Barnechea. España aparta de Nieves de Cáliz, que se publicó en 1939, 9 meses después del fallecimiento del autor, donde contiene poemas sobre el socialismo en la Guerra Civil Española. Y de igual forma, antes de fallecer, dejó 2 obras, El Tustezno y Paco Yunque, que en esta obra es una de las más reconocidas, ya que trata sobre el indigenismo y de igual forma denuncia el imperialismo en el Perú. Fue una influencia para el desarrollo de la narrativa indigenista en el país. El emprendimiento cultural. El surgimiento de productos de agente cultural y alegórico dentro de Internet. Vemos que en esta dirección el surgimiento y la divulgación de nuevas ideas culturales mantuvieron una impresión en lo político, económico y social debido al impacto de los medios informativos y a la disposición de nuevas tecnologías. Como lo dice Wortmann, el aumento en el progreso y las infinitas posibilidades que propicia Internet en la producción de contenidos literarios y emprendimientos culturales. Hoy en día podemos encontrar contenidos literarios en diversas tiendas por Internet, así como en emprendimientos culturales. Ahora la mayoría de personas en el mundo tenemos acceso a Internet y podemos subir nuestras novelas, libros o empezar un emprendimiento cultural. Así también mediante Internet podemos difundir nuestro emprendimiento con publicidad gratuita. Características de un emprendedor. Un emprendedor tiene que ser capaz de identificar las necesidades de consumo de su sociedad y poder organizarse para llevar a cabo su empresa. Para esto es necesario que el emprendedor tenga las siguientes características: pasión y amor por el trabajo que un emprendedor va haciendo para su sociedad, ambición y la capacidad de poder afrontar y tomar riesgos, creatividad, porque un emprendedor debe ser capaz de formar ideas e idealizar soluciones para los problemas que van surgiendo en su empresa, la confianza, el liderazgo, porque un emprendedor tiene que ser capaz de llevar al éxito a su equipo, la visión y la capacidad de poder impulsar a otros para lograr el objetivo. Con todo esto, vemos que un emprendedor no es una persona con características normales, sino es una persona que tiene habilidades y actitudes distintas al resto para poder llevar a cabo sus metas y objetivos. El origen del teatro. El teatro nació en épocas de la antigua Grecia entre los siglos V y VI a.C. Calderón en el año 2015 refiere que el teatro es la actividad cultural más antigua que conoce el ser humano y era usado como un medio para comunicarse y transmitir lo que uno pensaba o sentía a través de una interpretación, y esta era una forma de plasmar en el tiempo un recuerdo vivido. Los grandes dramaturgos inmortalizaron la tragedia como una forma de interpretar su cultura y dar a conocer los dramas culturales de la época en el cual se desarrollan circunstancias sensibles como la muerte, guerras y muchos conflictos. El objetivo de este es que la persona pase por un proceso de catarsis, identificándose y tomando conciencia sobre lo presentado.
En la actualidad, el teatro ha ido tomando más forma en el Perú a través de las artes escénicas quechua y representando nuestras creencias religiosas y culturales. La importancia de este tema es el cómo hemos ido evolucionando con las diferentes épocas y culturas. Por ejemplo, los dramas culturales que se han vivido en cada época son recordados y elegidos como primera opción para ser presentados en los teatros. En suma, se sugiere incentivar a la generación actual a participar en obras teatrales para incrementar sus habilidades comunicativas y formar su identidad. En conclusión, a pesar del transcurso de los años, sigue siendo utilizado por diversas culturas como medio de comunicación y gracias a este podemos ver representaciones que nos llevan a recuerdos de historias y costumbres, logrando así que el público manifieste sentimientos o pensamientos y preocupaciones que uno puede tener. El teatro se ha ido desarrollando con muchos fines diferentes a lo largo de la historia. Sin embargo, siempre se ha considerado un instrumento para la transmisión masiva de ideas, ya que los antiguos griegos iniciadores de este arte lo utilizaban como herramienta de educación religiosa y social, representando sus mitos y famosas tragedias. Al respecto, el investigador Peirano en el 2006 manifiesta que una de las características más importantes del teatro es la interacción entre el actor y el público, para así poder experimentar que son parte de una experiencia compartida. Es decir, que el público forme parte de la escenificación, comprendiendo, animando, motivando y cuestionando, fomentando así un espíritu único, con sorprendentes desenlaces inimaginables. Por ejemplo, el escenario en el que se emplea es muy importante para que tanto el actor como el público se sientan cómodos e ilustrados. En definitiva, el teatro es sin duda el medio más expresivo para contar historias, adaptándose siempre a los tiempos, caracterizado por la escenificación y el uso de elementos utilitarios y decorativos. Para hablar sobre Colacho Hermanos o Hermanos Colacho, primero se debe tener en cuenta el contexto, el tema, personajes, hechos, etc. Se tiene entendido que esta obra se desarrolló en medio de una problemática nacional que era muy constante en ese entonces. Por lo tanto, se puede decir que la situación del Perú en esos tiempos fue motivo para que César Vallejo escribiera esta obra, reflejando la discriminación social y explotación de indígenas. En efecto, esta obra llega a ser muy interesante, debido al progreso social y económico de los hermanos Colacho. Según Vélez, en 2019, la trama de la obra narra sobre el ascenso social de los hermanos Colacho desde su pueblo al palacio. Como se puede apreciar en la obra, ocurre un gran cambio radical de personajes, desde obreros hasta próceres. Por lo tanto, se puede decir que Colacho Hermanos es una de las maravillosas obras literarias de César Vallejo. Cabe destacar que es importante leer las obras de nuestros escritores, poetas peruanos para un mejor desarrollo cultural. La corrupción política se define como el uso y el abuso de las instituciones públicas para favorecer o enriquecer a personas naturales o jurídicas. La corrupción llega con mayor proporción a países que cuentan con grandes riquezas naturales, como vendría a ser el caso de Perú o en muchos países latinoamericanos. Según Pérez, en el 2022, se crea la Ley de Divulgación. Este vendría a dar a conocer los ingresos y activos de los políticos. Así la población pueda estar informada de qué personas ocupan los puestos en el Congreso. La corrupción política es una de las cosas más lamentables que le pueda suceder a los países el día de hoy, ya que estos perjudican en el ámbito de no prosperar su educación, su tecnología y su economía. Estas personas que cometen este acto ilícito son personas que buscan solo su beneficio propio y no les importa las necesidades de su población. Como sabemos, el Perú es uno de los países que tiene las condiciones para sacar a gran parte de su población de la pobreza. Sin embargo, ¿por qué no es así? Esto se debe a la tolerancia que tenemos frente al tema. Lo tomamos como algo tan normal que es increíble cómo con el paso del tiempo se va normalizando. Cada vez más, desde aceptar una coima para perdonar una multa hasta aceptar que funcionarios favorezcan a parientes y amigos. Como nos mencionó Ortiz,
ha sido un gran problema en nuestra sociedad desde inicios de la colonización, donde podemos afirmar que la corrupción debilitó los cimientos de las instituciones democráticas y la legitimidad de los estados. En conclusión, la corrupción en ese entonces en el Perú fue parte importante para el desarrollo de esta obra. Vemos reflejada la crisis económica de 1930, donde el Perú se volvió un país inestable y difícil de gobernar.